Hola, buenas noches. Aquí en una transmisión especial en Facebook Live en la noche. Les agradezco a quienes están acudiendo pues a este llamado de un servidor, a esta convocatoria para analizar este hecho que ayer se confirmó y que hoy ha tenido pues todavía más repercusiones. La detención en Málaga, España, de Emilio Lozoya Austin, no solamente exdirector de Pemex, sino pieza fundamental de la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto y por supuesto uno de los juniors del salinismo. Voy a explicar por qué. Hijo de un amiguísimo cercano a Carlos Salinas de Gortari, integrante del gabinete de Carlos Salinas de Gortari, el señor Emilio Lozoya Talman, padre de Emilio Lozoya Austin, con quien al parecer pues no hay mucha cercanía ahora, pero fue clave para el encumbramiento de este personaje que hoy pues está acaparando la atención pública porque fue detenido después de varios meses de persecución y de búsqueda desde que pues prácticamente desapareció en mayo del 2019. Aprovecho ahorita para agradecer a todos y a todas las que nos están sintonizando y quienes nos están viendo en Facebook Live y quienes quieran compartir esta transmisión y quieran hacer preguntas. Linda noche para todos, como nos dice Maggie Guerrero. Desde Hawái, por ejemplo, Richard Cruz nos está viendo. Qué hermoso Hawái. Ojalá algún día pueda yo ir con o sin avión presidencial obtenido en la rifa. María Almanza, muchas gracias. A Estel Ali Urrieta, muchas gracias. Buenas noches. A Derham, gracias. Dice que es la generación de Pedro Aspe. Ahorita vamos a platicar de esto. El día de hoy, esta es la nota más singular, nos enteramos que Emilio Lozoya pudo viajar por el mundo con una identidad falsa. Esta identidad falsa le fue proporcionada a través de una licencia de manejo que tramitó en la Ciudad de México en noviembre del 2018 a nombre de Jonathan Solís Fuentes. Aquí ustedes verán en las redes, les convoco a que consulten mi cuenta de Twitter. Aquí está la foto, bueno, más bien borrada para la protección del debido proceso, en donde Emilio Lozoya le expiden a Emilio Lozoya con fecha de 15 de noviembre del 2018. Ojo la fecha, 15 de noviembre del 2018, 15 días antes de que Miguel Ángel Mancera abandonara la jefatura de gobierno y con él todo su equipo. 15 días antes le emitieron a Emilio Lozoya Austin en la Ciudad de México una credencial falsa de manejo, una licencia de manejo, a nombre de Jonathan Solís Fuentes. Con esa identidad falsa es que se pudo esconder un buen rato en Málaga, España, en uno de los sitios más exclusivos y más caros de la Costa del Sol de España, esta zona de Andalucía, al sur de España, en donde viven pues los grandes ricos de Europa y los perseguidos por corrupción, por vínculos mafiosos. Nada más aquí le voy a leer esta parte de la jornada el día de hoy. El periódico La Jornada, a través de su corresponsal Armando Tejeda, relata que la Policía Nacional Española encontró a Emilio Lozoya en plena Costa del Sol, en las proximidades de la urbanización llamada La Zagaleta. En esta urbanización están o han sido localizados muchos de los grandes mafiosos buscados de manera internacional. Es decir, él estaba en la mera mata de la cleptocracia internacional, viviendo, pues no sabemos en nombre de quién estaba el titular del lugar donde estaba detenido Emilio Lozoya, pero dice, de hecho, la lujosa urbanización donde se escondía Lozoya, La Zagaleta, tiene un fuerte dispositivo de seguridad dirigido en su mayoría por exmilitares de ex repúblicas de Europa del Este
y de la propia España. En esta villa donde residía tenía acceso a todos los lujos imaginables y por eso tampoco tenía necesidad de salir fuera del recinto vallado. Por eso la policía española tuvo que desarrollar un dispositivo de seguimiento discreto, para lo cual incluso tuvieron que engañar a los responsables de seguridad de la urbanización con el propósito de no levantar sospechas y de que el presunto estafador no se diera a la fuga. Es como el caso de García Luna, es decir, lo están buscando en Estados Unidos y se esconde, entre comillas, en medio de los lujos, no solamente haciendo ostentación de un nivel de vida que no coincide con el hecho de ser un funcionario público, un exfuncionario público. En el caso de García Luna no teníamos nosotros registro de que hubiera sido empresario o alguien boyante, sino simple y sencillamente alguien que ensangretó a México, pero que también hizo negocio. Y en el caso de Emilio Lozoya, no solamente se daba vida de élite mafiosa internacional, sino que presuntamente también estaba apoyado o protegido por algunos elementos de la mafia rusa. De ahí viene el tema de hace unas semanas, cuando una versión falsa señalaba que Emilio Lozoya estaba en San Petersburgo o en Moscú. Quizá incluso tenga hasta un doble ruso, como una pequeña matrushka, pero ahí vamos a ir al tema de la matrushka de Emilio Lozoya. ¿Quién es Emilio Lozoya que pudo hacer todas estas cosas? Que trabajó para OHL, esa empresa fraudulenta española, que ahora se llama Aleática, la misma que consiguió contratos muy favorables y leoninos para el presupuesto público en el Estado de México, en Puebla, incluso aquí en la Ciudad de México. ¿Quién era Emilio Lozoya para no solamente convertirse en el responsable de la vinculación internacional durante la campaña de Enrique Peña Nieto, sino para que se le acercaran a él, pues los grandes soborneros o corruptores de Odebrecht le ofrecieran 10 millones de dólares y también como director de Pemex se atreviera a cobrar de manera indirecta hasta 50,000 dólares por cita? Ese es algo que se manejó mucho durante la época de Emilio Lozoya como director general de Pemex. El señor no solamente tenía un salario, sino que también cobraba porque lo vieran, es decir, por sentarse a la mesa a hacer negociaciones. 50,000 dólares mínimo de guante, como dicen ellos. El señor Emilio Lozoya, por supuesto, no pudo haber hecho esto solo, sin que se enterara su jefe inmediato, es el señor Enrique Peña Nieto, que para la formación de Enrique Peña Nieto, nosotros imaginémonos a un pueblerino, y miren que no lo digo de manera despectiva, sino de manera descriptiva, a un pueblerino niño bien de Tlacomulco, en el sur del Estado de México, que no ha leído nada, que no conoce el mundo, que de repente él está predestinado a ser presidente de la República porque es, por las dos ramas, tiene el parentesco con Arturo Montiel y con Alfredo del Mazo, y hay toda una leyenda en torno a esta pretensión de una tlacomulquense de llegar a ser presidente de la República. Entonces imaginemos a ese señor que le decían Peñita en el gabinete de Arturo Montiel y que no conocía el mundo ni conocía nada. Le presentan a un joven, poquito más joven que él, llamado Emilio Lozoya Austin, amigo personal de otro personaje muy cercano a Enrique Peña Nieto llamado Luis Videgaray, que ya desde entonces era secretario de Finanzas del gobierno de Enrique Peña Nieto y era la pieza clave. Pues se ha de haber impactado muchísimo, se ha de haber sentido parte de los yuppies o de los mirreyes que él siempre aspiró a ser. Emilio Lozoya no solamente era un colega que había estudiado en Harvard, había estudiado en la UNAM y que perteneció a una consultora económica llamada Protego. La consultora económica llamada Protego era dirigida en los 2000, en 2001, 2002, 2003, hasta 2010, por otro gran padre de la desigualdad moderna, como diría Andrés Manuel López Obrador, o gran tutor de la tecnocracia llamado Pedro Aspe Armella.
Para quienes tenemos más de 40 años, Pedro Aspe Armella fue el cerebro de las reformas de Salinas, el secretario de Hacienda más poderoso en los últimos años y quien incluso pudo haber llegado a ser presidente de la República después del asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994. Pedro Aspe, a cambio de no tener la presidencia de la República, se convirtió en un gran gestor, especulador y embaucador, lo digo con todo el conocimiento del caso, de muchos gobiernos estatales que necesitaban maquillar sus deudas para que pudieran volver a pedir créditos, bajo el argumento de que él iba a reorganizar o reestructurar las deudas estatales. Pedro Aspe colocó en posiciones claves de las secretarías de finanzas de estados muy ricos en términos presupuestales como el Estado de México a gente como Luis Videgaray, o en empresas transnacionales como OHL a Emilio Lozoya Austin. Era parte de las redes que se formaron desde que ambos, Luis Videgaray y Emilio Lozoya, fueron alumnos de Pedro Aspe en el ITAM, ahí a finales de los 90s. 98 es el registro de la amistad. En el ITAM también se forjaron las amistades y las alianzas de dos personajes que ya hemos hablado de ellos hace 2 años, Luis Videgaray y José Antonio Meade. Pero Emilio Lozoya pertenecía a otra categoría, a la categoría de los juniors del salinismo. ¿Y por qué digo esto? Porque Emilio Lozoya, y aquí les voy a mostrar un libro de la arqueología de un servidor. Este es un libro llamado La Sucesión Pactada. Sucesión Pactada fue un libro que escribimos en la unidad de análisis prospectivo del Financiero en 1993. En octubre de 1993, salió este libro que trataba de describir mucho antes del asesinato de Colosio, por supuesto, y de la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este libro describe el origen del grupo compacto de Carlos Salinas de Gortari. Esta parte me tocó a mí investigarla. Desde los años 60, en el 66, en la Facultad de Economía de la UNAM, había un grupo de estudiantes a los que les llamaban los toficos. ¿Por qué? Porque en esa época existía un anuncio que decían los toficos, ¡uy, qué ricos! Estos eran muy ricos, no de sabor, sino de dinero. Hijos de exsecretarios de Estado o de gente muy vinculada al poder político. Los toficos eran nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari, hijo de un exsecretario del gabinete de Adolfo López Mateos, el señor Raúl Salinas Lozano, y amigo de Manuel Camacho Solís y de Emilio Lozoya Talman, ambos hijos de dos destacados médicos militares, el señor Manuel Camacho López y el señor Jesús Lozoya Solís, mientras que Salinas también fue sobrino de otro médico militar importante, Eduardo de Gortari Carvajal. En la UNAM, lo recuerda Ifigenia Martínez, maestra de estos personajes, a Salinas, a Camacho y a Lozoya les conocían como los toficos, en alusión a un dulce de la época cuyo eslogan era ¡uy, qué ricos! Ellos forman un pacto, incluso tienen una asociación para que conforme vayan ascendiendo en el poder político, vayan ayudándose unos a los otros. Este núcleo triangular de Manuel Camacho, Emilio Lozoya Talman y Carlos Salinas de Gortari llega a la Secretaría de Programación y Presupuesto en la época de José López Portillo y colonizan la Secretaría de Programación y Presupuesto durante la época de Miguel de la Madrid. Y ya con Carlos Salinas de Gortari como presidente, Camacho Solís se vuelve regente de la Ciudad de México y Emilio Lozoya Talman secretario de Energía de ese sexenio. Y no solamente fue el titular de una secretaría que tiene los contactos y la información importantísima para saber cómo, dónde están yacimientos mineros, petroleros importantes, sino también
El desmantelamiento de la industria eléctrica nacional comienza con Emilio Lozoya Talman padre en la Secretaría de Energía en la época de Salinas de Gortari. A Lozoya, según Salinas de Gortari, le correspondió fortalecer la soberanía de la nación sobre sus recursos estratégicos y acelerar la reestructuración de los sectores vitales a cargo de la dependencia. En los hechos, Lozoya se convirtió en el promotor de la inversión extranjera en uno de los pocos sectores que estaban vedados a este tipo de capital, como el minero y la petroquímica. Es con Lozoya que se abre el sector minero y la petroquímica al capital privado, nacional y extranjero. Lozoya declaró ante ejecutivos y representantes de empresas francesas que las leyes mexicanas permitían ahora invertir en sectores que incluyen la petroquímica, la minería y la generación y cogeneración de energía. Este señor Emilio Lozoya Talman, padre del actual preso de Málaga, que ahora se hace llamar Jonathan, formaba parte de este grupo que se llamaba Asociación Política y Profesional Revolucionaria. Esa fue la asociación que crearon Salinas de Gortari, Camacho Solís, Francisco Ruiz Massieu y Emilio Lozoya Talman en los años 70, recién egresados de las aulas universitarias. Nada más miren la tragedia de estos integrantes de la Asociación Política y Profesional Revolucionaria. A Francisco Ruiz Massieu lo asesinaron. A Manuel Camacho Solís, Carlos Salinas de Gortari lo marginó, se confrontó con él, acabaron distanciados y ya falleció Manuel Camacho Solís. Es el gran tutor político de Marcelo Ebrard, el actual canciller. Y de Salinas de Gortari lo que sabemos es que ha de estar muy molesto porque su hijo, Emiliano Salinas, prácticamente le comprometió toda su fortuna con esta red de tráfico y de esclavitud sexual de Nexium. Vaya lo que les pasa a los ladrones que roban y que luego son robados por otros ladrones y embaucadores. Y en el caso de Emilio Lozoya, el Lozoya se distancia también de Carlos Salinas y a su hijo, Emilio Lozoya Austin, lo va promoviendo con Pedro Aspe para que logre encumbrarse. El gran salto cualitativo en la locura de corrupción, de mafia de Emilio Lozoya Austin ocurrió justo cuando fue director general de Pemex. Fue el director que le toca el bombazo de la Torre B de Pemex, ya casi no nos acordamos de eso. Nunca se supo exactamente si fue un sabotaje o un accidente. El señor Murillo Karam, ese gran inventor de verdades y mentiras históricas, dijo que fue una acumulación de gases, es decir, una acumulación de gases como si fuera una especie de cólico en el edificio de Pemex y se explotaron los gases y explotó la gente. Hay otras hipótesis que señalan que había un conflicto con el sindicato petrolero y que también habían documentos y extorsiones muy al estilo mafioso que le pusieron una advertencia a Emilio Lozoya. Aún así, aún con todo y eso, Emilio Lozoya siguió haciendo grandes negocios en Pemex, como la compra fraudulenta de agronitrogenados y de Fertinal con recursos públicos para beneficiar a un privado llamado Carlos Ancira de Altos Hornos de México, que por cierto también lo atraparon en Mallorca, muy cerca de ese exclusivísimo club de mafiosos en donde estaba Emilio Lozoya. Ya entonces era muy sospechoso que Emilio Lozoya pudiera mandarse solo cuando el Consejo de Administración de Pemex es encabezado por el secretario de Hacienda llamado Luis Videgaray. No supo nada Luis Videgaray. Sí supo porque no hizo nada, porque por encima de él estaba Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto pactando. Son preguntas que están abiertas. Emilio Lozoya Austin también hizo otros negocios realmente mafiosos con los contratos de oceanografía, con los contratos a privados, con otros casos como oro negro
que pronto va a salir a relucir en esta trama y por supuesto con la empresa brasileña Odebrecht. Odebrecht llegó a Emilio Lozoya porque había ya un compromiso de Marcelo Odebrecht con Enrique Peña Nieto para apoyarlo en su campaña a cambio de dar dinero y de luego recibir contratos. Esta historia que yo les he relatado es para que tengamos el contexto de por qué la detención de un personaje como Emilio Lozoya está tocando las fibras más sensibles de la corrupción, de la alta corrupción, de la altísima corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de los juniors del salinismo, es decir, de los hijos de quienes fueron colaboradores cercanísimos de Carlos Salinas de Gortari, y de cómo se está llegando a un ciclo, o se está cerrando un ciclo de esta historia. Esos son los comentarios que yo quería hacer para que entendamos la importancia de esta red de intereses, de protecciones de Emilio Lozoya. Muchas gracias a quienes nos están mandando saludos. Aprovecho para tomar un sorbito de café. Me dice Malifi que finalmente se está haciendo justicia. La justicia se hará plenamente hasta que se llegue a los más altos niveles, que son los que estaban coludidos con Emilio Lozoya, y también a las empresas que formaron parte de esta red. En fin, pues aquí me recuerdan que Osorio Chong, el secretario de Gobernación, hoy dijo que nada más habló 2 o 3 veces con Lozoya. Digo, ya ni el ridículo perdona el señor Osorio Chong. Osorio Chong no fue del grupo político de Emilio Lozoya, pero por supuesto que habló muchísimas veces con Emilio Lozoya, porque como secretario de Gobernación, responsable de seguridad pública, evidentemente tenía que tratar muchos temas de lo que implica la seguridad nacional y pública de Pemex, y por supuesto que no nos venga a contar mentiras. Ambos, Osorio Chong, Emilio Lozoya, estuvieron en el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto. Por supuesto que se hablaron mucho, se distanciaron, porque la corrupción, cuando no tizna ni mancha, también desangra. Y al peñismo, su propia corrupción lo desangró. Su propia corrupción hizo que acabaran peleados unos con otros. Esto es lo que vamos a ver en los próximos capítulos de esta historia que llamamos cleptocracia. En fin, muchas gracias, les agradezco muchísimo sus comentarios, compartan este análisis y por aquí nos estamos viendo en Facebook Live con este tipo de análisis muy importantes para la coyuntura que estamos viviendo. Me pregunta que dónde consigues el libro. Pues mira, es del 93, es de Plaza y Valdés, que ya es una editorial que ya casi no ha reeditado, en una librería de viejo, pero aquí se los dejo, Sucesión Pactada, para conocer la ingeniería política del salinismo. Muchas gracias, buenas noches.